llamó de esa forma porque quería identificarse con los nombres del mundo latino, donde iba a ser desarrollado todo su ministerio para facilitar de alguna forma el ministerio evangelístico. Yo recuerdo que cuando nosotros fuimos levantados desde pequeños, nos llegó un evangelista británico con toda su familia. Él se llamaba Peter, la esposa se llama Anne Mary, los hijos se llamaban Andrew, el otro se llamaba Philip, el otro se llamaba John. Y curioso que ellos llegaron, inmediatamente se cambiaron los nombres al español. Ya él no se llamaba Peter, sino que se llamaba Pedro. Anne Mary, la esposa, se llamaba Ana María. Andrew, Andrés. Philip, Felipe. John, Juan. Todos se identificaron con nuestra cultura de esa forma. Y fue muy fácil entrar con nosotros. Y me imagino que esa fue la misma estrategia de Pablo, cambiarse el nombre para tener mayor acceso al evangelismo, a ese mundo grecorromano. Y este cambio no fue hecho directamente por Jesús, ni aparece acompañado de una declaración divina, como en el caso de Simón Pedro, en el caso de Abraham, que se convirtió en Abraham. Como dije antes, lo vemos más bien como una estrategia cultural. Pero después de su conversión, Pablo llegó a ser muy influyente como apóstol misionero del cristianismo primitivo, viajando por todo el Asia Menor, todo lo que hoy se conoce como Turquía, como Grecia, como Chipre, como Italia, inclusive hasta España, toda esa área de lo que es, él pudo llegar a conocer e influenciar, fundando iglesias en los lugares estratégicos del Imperio Romano. Entonces, con este antecedente en mente, examinemos ahora sí la vida de Pablo y el ejemplo para nosotros. En primer lugar, la crueldad del fariseo Saulo de Tarso. La crueldad. Y dice ahí en Gálatas capítulo 1 verso 13 al 14, dice Pablo, hablando de sí mismo: ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. También él mismo dice allá en Hechos capítulo 26 del 9 al 11: pues yo, la verdad, había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto hice en Jerusalén, escuche muy bien, habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar, y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Tremenda esa actitud, ese compromiso que tenía Pablo con sus creencias, con su religión. Era un fanático del judaísmo y veía al cristianismo como una amenaza, como la vieron todos cuando crucificaron a Jesús. Él tenía eso entre sus venas, metido bien en su sangre, que había que acabar con los cristianos. Y estos relatos nos testifican, afirma que era realmente un hombre muy religioso, pero a la vez un hombre muy violento y fanático. Persiguió con saña a la iglesia de Cristo. Aprobó la muerte de Esteban, lo pueden ver ustedes ya en Hechos 8:14, y obligó a cristianos a blasfemar en Hechos 26:9. Él mismo confiesa su condición en primera de Timoteo 1:13, dice: fui un perseguidor e injuriador. Mire la calidad de persona que era él. Era una persona que se sentía orgulloso de su religión, pero en ese espíritu de religiosidad se había convertido en un hombre muy cruel. Este hombre fue un fariseo riguroso, celoso de las tradiciones judías, educado, como dije, a los pies del renombrado maestro
Gamaliel. Era ciudadano romano de nacimiento. Saulo era perseguidor implacable de los cristianos, autorizó encarcelamientos, participó en la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano, y dedicó su vida a erradicar el naciente movimiento del evangelio. Sin embargo, tras el encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, en Hechos 9, en ese momento, un relato en Hechos 9, fue radicalmente transformado. De enemigo a la iglesia, pasó a ser su más ferviente defensor. Es interesante destacar cómo el apóstol Pablo, como parte de su mensaje de salvación, testifica, no con orgullo, pero sí para mostrar a la gente el poder transformador del mensaje de Jesucristo. Cómo Jesucristo lo transformó su propia vida. Y en este mismo sentido reconoce abiertamente, él reconoce su pasado violento como perseguidor de los cristianos. Ahora, usted se preguntará, ¿de qué nos sirve el testimonio que el mismo Pablo nos enseña? ¿De qué sirve que él hable tan mal del mismo? ¿De qué nos sirve? Nos sirve para demostrar, como ya dije, la transformación que puede hacer Jesucristo en un ser humano. Y yo pienso que muchas veces nosotros tenemos que hablar con transparencia lo que el Señor puede hacer con nosotros o ha hecho con nosotros. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, que andamos ya en el camino del Señor, teníamos una vida digna de muerte. De hecho, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros éramos dignos de muerte y vivíamos en oscuridad, vivíamos en el reino de la oscuridad. Pero qué bueno que un día conocimos de Jesucristo. Qué bueno que un día alguien nos compartió el evangelio, nos quitó esa venda que teníamos nosotros de religiosidad y hoy seguimos a Cristo, convencidos de que tenemos a Cristo en el corazón. Y cuando alguien te pregunta, si tú mueres hoy, ¿para dónde te vas? No lo dudas ni un segundo, dices, me voy para el cielo. Muchas veces nosotros cuando estamos en evangelismo le preguntamos, si tú mueres, ¿para dónde vas? Y la gente se queda, no sé. Pero si yo le digo ahí a mi hermano Gerardo, si tú te mueres en este instante, ¿para dónde te vas? Al cielo, con toda seguridad, ¿verdad? Amén, porque tenemos a Cristo del corazón, estamos seguros. Nosotros tenemos, yo sé que soy salvo. Amén. Estamos seguros de eso. Y qué bueno es testificar, así como Pablo, nuestro pasado, de dónde nos sacó. Yo era esto o aquello, mira, pero llegó el día en que el Señor tocó la puerta de mi corazón. Wow, y Él me cambió y Él me transformó. De hecho, yo esperaría que aquí cada domingo alguien dijera, el próximo domingo yo quiero dar testimonio de lo que el Señor hizo en mi vida. Mis hermanos, si usted dice que no sabe predicar, pero da un testimonio de 5 palabras, con eso es suficiente para que impacte vidas. Tu testimonio tal vez no cambia a nadie, pero sí inspira. Llena de fe al cristiano y le dice, si él pudo, si Jesucristo pudo con este, también podrá conmigo. Amén. Y esa es la estrategia de Pablo, hablar de él, y lo habla abiertamente. Por eso le di todas las citas donde él habla de él mismo, de su pasado. ¿Para qué? Para dar a entender el pasado de donde lo sacó el Señor. Tristemente hay cristianos y aún pastores que les da pena hablar del pasado y quieren presentarse como la última Coca-Cola del desierto, como santos inmaculados, como gente que merece más adoración que Jesucristo, y terminan engañando a su feligresía, haciéndole creer que son como Dios, que hay que prenderle una velita porque nunca ha pecado. Mis hermanos, empezando por mí aquí, siento que el Señor tuvo misericordia de mí. A pesar de que conocí el evangelio muy pequeño, yo viví por mucho tiempo una vida doble.
hasta que el Señor me transformó, hasta que el Señor me hizo ver el pecado que había en mí. Mis hermanos, es importante que nosotros sigamos ese ejemplo de Pablo. Aquel drogadicto que tras años de maltrato y destrucción entró una noche a la iglesia y escuchó: Dios te ama y no importa cuán bajo hayas llegado, el Señor puede levantarte. Ese fue el principio de una nueva vida. Y ese testimonio tenemos que testificarlo. O aquella mujer que había abortado 2 veces y se convirtió al oír un mensaje del evangelio en la prisión. Pero antes decía: yo no merezco perdón. Pero Dios la limpió, Dios la restauró y hoy predica a los jóvenes sobre el valor de la vida. Eso hay que testificarlo. Dios no se impresiona de la apariencia religiosa ni por el conocimiento teológico. Hoy el Señor te dice, así como Pablo, Saulo: creíste que era justo, pero estabas lejos de Dios. No importa cuán bajo hayas caído. Si te arrepientes, Dios puede cambiarte. Y cuando cambies, entonces debes testificarlo. Dile a la persona que está a tu lado: si el Señor te cambió y te transformó, debes testificarlo. Debes testificarlo. Y si tú estás aquí en esta tarde es porque algo pasó en tu vida. Y si algo pasó en tu vida, entonces debes testificarlo. No te debes avergonzar, porque al testificar demuestras tu humildad y glorificas el poder transformador de Cristo. ¿Quién es el que se exalta cuando tú testificas de lo que el Señor ha hecho? Jesucristo. ¿Y qué es lo que el Señor que nos manda a nosotros? A que exaltemos y glorifiquemos a Cristo en todo. Y en segundo lugar, vamos a mirar en segundo lugar la transformación de Pablo. En Hechos 9, del 1 al 9, también anótenlo allí para que lo lea en su casa, nos habla del impactante relato de la conversión de Saulo de Tarso. Es interesante lo que pasó. Dice que mientras viajaba de Damasco a Damasco, desde Jerusalén, Damasco es lo que hoy queda en Siria. Dice que iba en caballo, iba con una orden especial de las autoridades de Jerusalén, iba con soldados, iba con el propósito de arrestar. Le habían dicho que allá en Damasco había una célula de cristianos. Ya me imagino que ya le habían dado el GPS de toda la ubicación. Dicen: están en esa parte. Y él se alistó, muy orgulloso, montado a caballo, iba rumbo a capturar a los cristianos, a agarrarlos y llevarlos presos y tal vez sentenciarlos a muerte. Pero cuando iba de camino, dice allí el relato, de repente una luz resplandeciente del cielo le tumbó del caballo. Y en medio de esa luz una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy a quien tú persigues. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo cayó de su caballo, quedó ciego por varios días. Y en ese momento se le dio instrucciones para que fuera llevado a Damasco, y en ese lugar iba a ser encontrado por otra persona que en ese mismo instante había tenido una visión sobre el mismo Pablo y cómo debía atenderlo. Para hacer el cuento largo corto, resulta que Pablo llegó a ser, después de mucho tiempo, un gran evangelista. Pero antes de serlo, dice que estuvo allí durante 3 días, no comió ni bebió, y fue guiado allá a Damasco. Y fue en ese proceso en el que el Señor hizo la transformación. Fue desde ese momento que aquel perseguidor encontró a Cristo resucitado, y esa vida de Pablo nunca jamás volvió a ser la misma. Por eso el mismo Pablo con propiedad escribe en 2 Corintios 5:17. Dice:
De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mire la profundidad de ese versículo. Voy a ponerlo aquí en la pantalla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Con su misma experiencia, Pablo escribe estas letras aquí, porque él siente que esas cosas pasadas, esas cosas oscuras, esas cosas negras de su pasado fueron quitadas, y se sintió revestido como un hombre nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas. Mi hermano, mi hermana, de esta tarde yo quiero decirle lo mismo. Si tú estás en Cristo, si tú has sido renovado con la sangre de Cristo, si has sido salvado por medio de Cristo, si has sido sacado de la oscuridad a la luz, debes ser una nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado, ahora todo es nuevo. Ahora tienes que vivir una vida que represente realmente Cristo viviendo en tu corazón. El principio de que la verdadera conversión hace a alguien una nueva criatura está allí. Es la conversión. Pablo no fue reformado por técnicas humanas, ni fue reformado por ninguna religiosidad. Fue transformado por un encuentro con Cristo. El asesino cayó a tierra y se levantó como un hombre nuevo. De la misma manera, aquel hombre violento que golpeaba a su esposa y que conoció a Cristo en un hospital después de un accidente, allá postrado en cama, escuchó una predicación por radio, clamó a Dios y al salir era un esposo tierno, un padre nuevo, porque cuando Cristo entra, todas las cosas viejas pasan. Amén. Todo lo viejo pasa. No basta con venir a la iglesia a conocer de memoria los versículos. Lo que Dios quiere es una transformación radical. Tenemos que ser transformados radicalmente. No podemos tener partes grises. O somos blanco o somos negro. Somos radicales en Cristo. Hemos cambiado. Y la pregunta es, si tú dices que has cambiado, pero no has cambiado tu forma de hablar, no has cambiado tu forma de tratar a los demás y vivir, entonces tenemos que reevaluar nuestras convicciones. Porque la palabra del Señor dice que por los frutos se conocerá. Una persona es conocida por los frutos. En ese caso hay que reevaluar si hemos nacido realmente de nuevo. Examinar realmente si hemos sido transformados por Cristo. Y si dices que eres un cristiano transformado, pero sigues peleando allá en la calle o maltratando a tu esposa o esposo o hijos, necesitas venir a Cristo. Si no, ¿dónde queda ese versículo de 2 Corintios 5:17 que leímos? Lo cierto es que lo que Cristo hizo con Pablo lo puede hacer con nosotros también. Una transformación verdadera, una transformación genuina. Este mensaje es para ti, este mensaje es para mí. Y alguna vez pensamos que no teníamos remedio. Pero para ti que estás en el desierto, para ti que crees que ya no hay vuelta atrás, hoy veremos que el mismo poder que transformó a Saulo en Pablo está disponible también para nosotros. En tercer lugar, Pablo estaba en los eternos planes de Dios. Dice Gálatas capítulo 1, 15 al 16. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los gentiles, no consulté de inmediato a ningún hombre. Aquí vemos, quiero resaltar las frases principales de este. Dice, pero cuando Dios me llamó por gracia, tuvo bien revelarse el Hijo en mí. Y dice allí que el Señor dice que desde el vientre de su madre, está hablando de que Dios tenía planes con él.
Mis hermanos, Dios tiene planes con nosotros. Dios tiene planes contigo. Desde el vientre de nuestra madre y aún antes de nacer, Dios ya había pensado en nosotros. Dios ya había pensado en Juan, Dios ya había pensado en María, Dios ya había pensado en Pedro. En todos nosotros había pensado. Él nos ideó con un propósito, para cumplir un propósito en este mundo. Y dice ahí Pablo claramente que Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Y dice, no, es porque es Pablo. No, la palabra del Señor dice claramente, y ahí está en el profeta Jeremías capítulo 1 versículo 5 también lo dice, hablando de todos nosotros: antes que yo te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré y te di por profeta a las naciones. Mis hermanos, aquí en este recinto hay gente, hay personas, hombres y mujeres con un potencial increíble. Tenemos un potencial inmensurable. Mis hermanos, como dicen los americanos, the sky is the limit. El cielo es el límite para lo que nosotros podemos llegar. Si pudiéramos desarrollar todo ese potencial que Dios tiene en nosotros. Hay un potencial tremendo. Dios se imaginó, se soñó desde antes que nosotros naciéramos, hace 3000 años, ya sabía que en esta época, en este siglo, íbamos a nacer nosotros. Imagínense cuando se escribió eso hace 3000 años, hace 2000 y pico de años. Dios ya estaba pensando en nosotros. Es más, si viviéramos 2000 años, Dios ya está pensando en los que van a nacer dentro de 2000 años. Ya los tiene en mente. Y aquí lo dice claramente: desde antes que naciese, yo te conocí. Pablo afirma que fue elegido desde antes de nacer. Dios tenía un propósito específico para su vida. Aún en medio de su rebeldía, Dios orquestaba cada paso para traerlo en su gracia. Y tal vez en tu caso hoy, muchas veces nosotros pensamos que no servimos para nada, que hemos venido a este mundo, pero en realidad vemos que las cosas pasan y vienen, los días van y vienen, y no vemos como sentido a nuestra vida, que hemos desperdiciado los años, que hemos tomado malas decisiones. Pero si Dios te escogió, nada está perdido. Pero si Dios te soñó, nada está perdido, porque mientras haya vida hay esperanza. Usted se imagina esos grandes hombres de la Biblia. Imagínense a Moisés, llamado a servirle a los 80 años. Y vivió hasta los 120 años y murió con todo su vigor. Así que, mis hermanos, si usted tiene 40, 50, usted es un bebé para lo que Dios puede hacer con su vida. Amén. Y imagínense también Abraham, fue llamado a los 75 años. Nunca es tarde, porque mientras haya vida y esperanza. Solamente es una disposición del corazón a decir: Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Quiero servirte. Quiero que hagas tu voluntad. Quiero cumplir el ministerio, el propósito para el cual yo estoy en este mundo. Dile a la persona que está a tu lado: no tienes ni idea hasta dónde te quiere llevar el Señor, porque eres un escogido, escogida de Dios. En cuarto lugar, quiero destacar la sabia decisión de Saulo en buscar a Dios en el desierto. Dice ahí en Gálatas capítulo 1 verso 16 al 18, luego de esa conversión sobrenatural, dice a él que una vez cayó de su caballo, se fue para Damasco, estuvo 3 días allí. Dice: no consulté de inmediato con ningún hombre. Lo más natural es que dice: quiero que me presenten a todos los 12 discípulos y que me enseñen todo lo que pasó con esos 3 años y me digan cuál es el mensaje de Jesucristo, porque me la perdí. Quiero que me den una cátedra acerca del mensaje de Jesucristo. Dice allí: no consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dice: luego, después de 3 años, diga conmigo, 3 años.
Imagínense, estuvo 3 años en Arabia. ¿Usted sabe qué es Arabia? Es un sitio muy lleno de verdes pastos y montañas y ríos, ¿verdad? No, puro desierto. Se fue al desierto. Dice, estuvo en el desierto y luego sí subió a Jerusalén y ahora sí para encontrarse al menos con uno de los apóstoles. Se entrevista allí con Pedro y permanece con él 15 días. Aquí vemos un detalle muy importante. Pablo elige ir a Arabia. Arabia, al desierto. Pablo se va al desierto, el lugar dice que no busqué a ningún hombre y va al desierto. Y no va a buscar ningún consejo humano, sino que va a buscar el rostro de Dios. Allí, buscando el rostro de Dios, estuvo 3 años antes de iniciar su ministerio. Mis hermanos, muchas veces nosotros queremos convertirnos y ya que nos pongan a predicar, que nos pongan a ser visibles. Necesitamos entrar en un proceso de transformación, de desarrollar, de conocer a Dios, de conocer la doctrina, de conocer el evangelio, de ir formando como cuando tenemos la formación natural de un bebé que se vuelve niño, que se vuelve adolescente, que se vuelve un adulto. En ese mismo proceso nosotros tenemos que crecer antes de querer poder desarrollar un ministerio. Y este Pablo decide buscar el rostro de Dios. Jesucristo, antes de empezar su ministerio, estuvo 40 días en el desierto, en ayuno, buscando la dirección de Dios. El mismo Moisés subió a la montaña varias veces. En una de esas estuvo ayunando por 40 días, buscando la dirección de Dios. Y Pablo se fue 3 años. Dice que ni se unió de inmediato a ninguna comunidad cristiana para aprender de ellos. En lugar de ellos se apartó durante 3 años al desierto. Eso está ahí en Gálatas 1:17. Ahí describe exactamente eso. Y este acto no fue un simple viaje, fue una decisión radical de buscar a Dios directamente. ¿Cuándo fue la última vez tú tuviste una situación de necesidad y en vez de buscar un consejo de un hombre o de una mujer, buscaste el consejo de Dios? En adoración, en oración, en meditación. Y es que nosotros muchas veces en medio de la desesperación, lo primero que hacemos es hacer el error y ensayo, a ver por dónde es que está la mejor salida. Caemos en esto. Yo muchas veces he caído en ese error también. Pero qué bueno es cuando nosotros buscamos primeramente el rostro de Dios. Y Pablo hizo lo mismo. Buscando experimentar una intimidad profunda con el Cristo que lo había transformado. Esa Arabia no era un lugar cómodo. Era un desierto literal. Un lugar de soledad, un lugar de silencio, un lugar de mucho calor, un lugar de pruebas, un lugar donde tenía que depender absolutamente de Dios. Y fue allí en medio de ese escenario desprovisto de distracciones, sin celulares, sin conexiones, sin internet, sin nada, donde Pablo fue enseñado por el Espíritu Santo. No aprendió el evangelio por transmisión humana, sino que por revelación directa de Jesucristo. Ahí en Gálatas 1 del 11 al 12 lo dice. Y en este retiro sagrado, el Señor le reveló las verdades que luego formarían el corazón de la doctrina cristiana. ¿Usted se imagina qué sería de nosotros, los cristianos, sin la formación doctrinal que nos dejó el apóstol Pablo? Algunos dicen que nosotros somos paulistas. Y en cierta forma sí, porque toda la doctrina del cristianismo está basada en las cartas de Pablo. En las cartas de Pablo se enseña acerca de la justificación por la fe. En la carta de Pablo se enseña la gracia sobre la ley. En las cartas de Pablo se enseña sobre la unidad del cuerpo de Cristo. En las cartas de Pablo se enseña sobre la nueva vida en el Espíritu. Y en la carta de Pablo nos enseña a incluir
a los gentiles en el plan redentor de Dios. Lo que ocurrió en Arabia fue más que una preparación teológica, fue una reformación del alma, fue una transformación de este ser. El Saulo religioso y orgulloso murió allá en el desierto. Ese Saulo perseguidor, ese Saulo malo, ese Saulo quedó allá. Y de allí surgió un hombre transformado. De allí emergió Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por llamado divino. Y fue allí la universidad del Espíritu, donde se despojó de su religiosidad, se despojó del fariseísmo y se revestió del evangelio de la gracia. De ese desierto surgió un gran evangelista que escribió al menos 13 epístolas del Nuevo Testamento, que no solamente respondían a problemas pastorales, sino que sentaron las bases doctrinales de lo que conocemos nosotros como la fe cristiana. Cartas como Romanos, como Gálatas, como Efesios, como Corintios. Allí desarrolló verdades fundamentales que hoy son la base de nuestra fe. Su formación como judío le permitió confrontar el legalismo y el ritualismo del judaísmo tradicional con argumentos sólidos y espiritualmente revelados, estableciendo la diferencia entre la ley mosaica y el nuevo pacto de Jesucristo. Qué tremendo. Utilizó el Señor ese conocimiento que tenía del judaísmo y le dio a entender todo lo que estaba profetizado allí, revelado en su nueva vida. Y pudo explicarle con mucha propiedad. Uno de los libros del Nuevo Testamento, una de las cartas, es el libro a los hebreos, la carta a los hebreos. No se le conoce autor, pero la mayoría de todos, inclusive yo, sospechamos que es de Pablo. Con qué sabiduría le explica a los hebreos por qué Jesucristo es el Mesías. El libro de los hebreos es un libro precisamente diseñado a los hebreos. Por eso se llama así: carta a los judíos, carta a los hebreos, carta a los israelitas. ¿Por qué? Porque él, ¿quién más podía enseñar con la revelación nueva el significado de cada cosa, de cada simbolismo, que el mismo Pablo, que era fariseo? Mis hermanos, el Señor muchas veces nos forma en nuestra vida secular, en alguna disciplina, para después usarla para la expansión del evangelio. Y me acuerdo del caso de Moisés. Imagínense el proceso de Moisés. Hace más de 3000 años que existió Moisés. ¿Quién fue Moisés? Fue un gran líder. Fue el que sacó a los hebreos de la esclavitud, que habían pasado 400 años en Egipto, y los llevó a la tierra prometida. Y fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cómo puede una persona en esa época, hace 3000 años, escribir con tanta precisión los primeros 5 libros de la Biblia? No podía ser una persona común y corriente, tenía que ser una persona con el conocimiento de la ciencia, de la tecnología y la escritura de su época. Escribir en esa época tenía que ser parte de la élite de los reyes. Y Dios lo escogió y lo llevó a través de la hija del faraón a vivir como un príncipe, con toda la educación. Vivió como príncipe por 40 años. Se llenó de mucho orgullo, se creía el mejor de todos, pero el Señor le bajó ese orgullo por 40 años en el desierto, y cuando ya era un hombre humilde, lo usó para que fuera el caudillo que rescató al pueblo. Mis hermanos, aquella disciplina que tú tienes, que tú has formado en tu vida, el Señor la va a usar para su obra. Si tienes habilidad en la administración, el Señor quiere usarlo. Si tienes la habilidad en ventas, pues vende el mensaje del evangelio. Porque el negocio del Señor es ganar almas. Cualquier disciplina que tú sepas, úsala. Y pídele al Señor que la permita usar para su honra y su gloria. Y Pablo fue uno que fue formado en ese conocimiento. Y mire cómo ese conocimiento le sirvió para formar a ese gran hombre. Porque sin Pablo la iglesia no tendría hoy la estructura
estructura doctrinal que moldea el carácter del creyente y que defiende la fe evangélica en medio de la confusión religiosa contemporánea. Qué grandioso milagro lo que sucedió con Pablo. Realmente es sorprendente lo que el Señor puede hacer con un desechable. Esta experiencia tiene una poderosa lección para nosotros. Antes de ser usado por Dios, necesitamos ser transformados por Él. Muchos quieren servir, quieren predicar, hacer ministerio, pero no han pasado por el desierto. No han aprendido a escuchar la voz de Dios en el silencio. Corren de seminario en seminario, de maestro en maestro, pero no se han rendido en intimidad ante el maestro verdadero, que es Jesucristo. Pablo entendía que el conocimiento más profundo de Cristo no se recibe en multitudes, sino que se recibe en lo secreto, en la intimidad con Dios, en la oración con Dios. Así también tú y yo necesitamos tiempos en Arabia. Tú y yo necesitamos tiempos en el desierto, desiertos espirituales donde todo parezca seco, pero donde Dios está sembrando vida. Allí donde no hay likes, donde no hay gente que te aplaude, no hay escenarios, es donde Dios forma a sus siervos más poderosos. En ese desierto, el desierto de Pablo no fue una pérdida de tiempo, fue la forjación de un apóstol. Y el tuyo también puede ser el inicio de algo glorioso si decides buscar a Dios, no por intermediarios, sino cara a cara, de frente a frente con Dios, en oración, buscando su rostro. La pregunta es, ¿tenemos nosotros en nuestra vida, en nuestro diario vivir, un plan de lectura de la palabra, un plan de oración, un plan de lo que llamamos devocionales? Y aquí hago un paréntesis. ¿Estamos escuchando los devocionales que estamos mandando la semana? Amén. Se hace con un propósito justamente para que nuestra congregación tenga un elemento de nuestra congregación devocional. Puede ser un versículo leído, como a veces leo unos versículos allí, solamente lo leo y una meditación, pero en esa palabra hay profundidad. Amén. Hay profundidad. Eso, si tú lo tomas, puede enriquecer tu vida. Mire, yo he tenido la oportunidad de hacer mensajes, inclusive hace 15 días, de un devocional, hice todo un mensaje de 1 hora. De un devocional yo creo que me demoré 2 minutos en leerlo, menos. Hice un mensaje de 1 hora. Me cautivó tanto ese testimonio de ese devocional. Dice, wow. Agarré ese versículo, lo analicé y dije, tremendo ese testimonio. Gloria a Dios. Y esto es un mensaje tremendo y me profundicé en ello a estudiarlo. Mis hermanos, tenemos que aprender a tener intimidad con Dios. Tenemos que hacerlo. Pero también ha pasado que pasan los días y me dejo absorber por la ocupación. Y hay veces caigo en la desesperación. Porque muchas veces nos pasa que estamos tan ocupados que no nos queda tiempo. Y me ha pasado días que no me queda tiempo y empieza el diablo a aprovechar. Por eso la palabra dice, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Mis hermanos, si alguien tiene el mayor riesgo de caer aquí, soy yo. Porque el diablo ataca siempre a la cabeza. Y tengo que estar allí muy pendiente de lo que yo veo, de lo que yo escucho, para no caer. Porque es peligrosísimo la desconexión. Es peligrosísimo. Es bastante peligroso. Hay que estarse conectado. Y he pasado momentos en donde las preocupaciones me absorben tanto que yo creo que yo no tengo salida. Y que le provoca a uno tirarse al último piso del Sears y tirarse de allá. Que no hay salida, que no hay ninguna esperanza. Pero cuando va uno a los pies de Cristo, encuentra revelación, encuentra paz, encuentra esperanza. Cuando uno va a los pies de Cristo, Él habla a nuestro corazón. Él habla a nuestro espíritu. Tenemos que acostumbrarnos a buscar el rostro de Dios en medio de cualquier situación. En medio de cualquier situación. Y en esa búsqueda constante nosotros vamos desarrollando más
más fe, porque el Señor busca situaciones difíciles y permite que pasemos situaciones difíciles justamente para que al orar, para que al pedir, para que al ver la respuesta del Señor, nuestra fe se fortalezca y glorifiquemos a Dios. Amén. Que lo glorifiquemos. Dijo, lo hizo Él, no lo hizo nadie más, fue Él, porque yo no veía salida. Yo le oré al Señor y el Señor me respondió. ¿Y sabes qué? La próxima vez lo vas a hacer con más convicción. Y entonces la fe va a ir creciendo, porque vas viendo a Dios actuar en medio de cada dificultad. Y te hace un guerrero, una persona de fe. Amén. El desierto entonces de Pablo no fue una pérdida de tiempo. ¿Qué podemos concluir nosotros con la enseñanza de hoy? Vamos a ver ahí las conclusiones rápidamente. A ver si me lo pasas allá porque aquí se me congeló. En primer lugar, nadie está demasiado perdido como para que Dios no pueda rescatarlo. Si Dios transformó a Saulo en Pablo, puede cambiar tu vida también. No hay historia tan oscura que Cristo no pueda reescribir. En segundo lugar, Dios no improvisa. Ya te había escogido antes de su nacimiento. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres escogido antes del nacimiento. Dios nos escogió antes del nacimiento. Y Él escribe nuestra historia con propósito, incluso desde el polvo. Así que mis hermanos, hermanas, no somos un error. Somos una elección de Dios. Somos elegidos por Dios. Tenemos propósito de Dios. En tercer lugar, el desierto es el lugar donde se forjan los grandes siervos de Dios. El desierto es el lugar donde se forjan ¿qué? Los grandes siervos de Dios. No temas a la soledad. En ese lugar del silencio es donde puedes escuchar la voz divina. Allí no hay aplausos, pero hay una voz divina. Cuarto y último lugar, la transformación genuina siempre lleva a otros a glorificar a Dios. Cuando testificamos de nosotros, de lo que el Señor hizo en nosotros, la gente va a glorificar a Dios. Pero cuando tú hablas de ti como si nunca hubieras pecado, lo que despiertas es rechazo. Lo que despiertas es ignorar. Y en muchos casos hasta envidia. Pero cuando nosotros humildemente reconocemos de dónde nos sacó el Señor, hay vida. Que tu vida sea un testimonio vivo de la gracia del Señor. No escondamos nuestro pasado si Cristo ya lo ha redimido. Mi invitación entonces, mis hermanos, es que el próximo domingo usted venga y haga cola aquí, como decimos nosotros, para testificar de lo que el Señor hizo. Amén. Pastor, yo quiero testificar de lo que el Señor hizo en mi vida. Dame 5 minutos y yo diga, bueno, todos ya uno. Cada domingo uno. Y aquí vamos a terminar todo el año, cada uno dando testimonio de lo que el Señor hizo en su vida. Mis hermanos, su testimonio es importantísimo. ¿Y sabe por qué el Evangelio de Jesucristo fue conocido por todo lugar? Por el testimonio. No había televisión, no había internet, no había nada, sino que era el testimonio de la gente. Jesucristo dice en Lucas 4, dice, y Jesucristo iba de aldea, de camino en todas las ciudades y su fama se extendió por toda la tierra. ¿Por qué? Por el testimonio de la gente. Tenemos que engrandecer a Cristo a través del testimonio. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿A cuánto les ha hablado el Señor el día de hoy? Amén. Ahí en esa condición de adoración quiero que inclines tus rostros. Inclina tu rostro en este momento. Cierra tus ojos. Vamos a meditar en lo que hemos aprendido. Tal vez tú eres uno de los que sigue ocultando tu pasado en lugar de entregarlo a Dios como testimonio de gracia. Y el Señor dice hoy que Pablo no tuvo vergüenza de hablar de su historia porque entendía que su transformación daba gloria a Dios.
No sigas negando, escondiendo lo que tú fuiste. Testifícalo. O tal vez tú eres uno de los que estás viviendo una religión exteriormente, religioso, sin una transformación verdadera al interior. Pero así como Saulo, muchos son fervorosos, pero no han nacido de nuevo. Examina tu condición en esta tarde, porque si tu cristianismo no ha cambiado tu vida, realmente necesitas a Cristo. Tal vez tú eres uno de estos que te resistes al trato de Dios en tu desierto. Pablo fue al desierto para escuchar a Dios. Tal vez tú estás en medio de una crisis, por una enfermedad, por una pérdida, pero en lugar de oír a Dios, solo te estás quejando. Te estás perdiendo de la voz de Dios en medio de tu prueba. Tal vez eres uno de los que busca más aprobación y el consejo de los hombres que la dirección directa del Espíritu Santo. Pablo no salió a buscar hombres. Hoy muchos viven de videos. Hoy muchos viven de libros. Hoy muchos viven de predicadores, de escuchar a otros, pero nunca han abierto la Biblia o han tenido intimidad para conocer directamente a Dios. En ese caso, tu relación es de segunda mano con Dios. Dios quiere tener una relación de primera mano contigo. Tal vez estás estancado por resentimiento, por heridas o por culpas del pasado. Algunos no pueden avanzar porque siguen cargando culpas viejas o resentimientos no sanados. La pregunta es, ¿has permitido que Cristo sane lo más profundo de tu alma? Hoy es el día para recibir esa sanidad. O tal vez tú eres uno de esos que sigues alimentando hábitos, relaciones o ambientes que apagan la obra del Espíritu en ti. El Señor dice en esta tarde que la transformación requiere decisiones prácticas. ¿Qué cosas aún no has soltado que impiden que Cristo haga algo nuevo en tu vida? Suéltalo ya. Suéltalo ya. Haz que Cristo transforme tu vida. O tal vez tienes miedo de redimirte por completo a Cristo, rendirte a Él, porque eso implicaría renunciar a tus planes o a tu estilo de vida. Estás coqueteando con el mundo y no quieres renunciar a muchas cosas de allá afuera. Pero Pablo, el gran hombre transformado, lo dejó todo. Dice él que todo lo demás lo tenía por basura. La pregunta es, ¿estás dispuesto o dispuesta a hacer lo mismo si Cristo te llama a un camino diferente, a renunciar a todo y a seguir a Cristo? En esa posición vamos a escuchar este canto. Acerquémonos a Él con un corazón dispuesto, con un corazón arrepentido, dejando que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Gracias, Jesús. Apaguemos esa luz ahí atrás. Gracias, Jesús. Aleluya. Acerquémonos al trono de su gracia, que sane nuestras vidas. Sanas mis heridas. Sí, Señor. Cubres mi vergüenza. Eres mi alegría. Amén. Paz en la Aleluya. tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Sí, Tu Señor. amor me devolvió la vida. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte,
roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Amén. Me acerco ante el trono de su gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas, Tú me levantas. tú me levantas. Tú nos levantas, Jesús. Aleluya. Acércate al trono. Tú me levantas. Aleluya, aleluya. Hoy es el día de la transformación. Eres rey por siempre. Aleluya. Más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Acércate al trono. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Sí, Señor. Tú nos levantas. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Aleluya. Ante tus pies, solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies, solo tú eres digno, Solo tú eres digno. Amén. Aquí rendidos ante tus pies, Señor. Solo tú eres santo. caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Me acerco necesitados de ti. de tu amor. Y así como Pablo, Señor, queremos ser transformados. Tú me levantas. Abandonar nuestra vida antigua, nuestra vida vieja, y tomar una vida nueva en Cristo. Gracias te damos, Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros. Bendecimos tu nombre, Jesús, en esta tarde. Bendecimos tu nombre. Reconocemos que solo por tu poder puedes transformar el corazón del ser humano. Gracias, Señor, por la obra que tú hiciste en Pablo y por ese testimonio maravilloso de Pablo. Y por a través de esa historia recordarme que tú puedes cambiarme,